Hola amigos, amigas. Hoy partimos nuestro segundo programa, Derechos Hablados, un programa que ha pretendido, en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, poner los derechos humanos como centro de la conversación, como el valor central. Y hoy hemos invitado a Catalina Fernández. Para mí tiene una importancia especial haberte invitado, Catalina, eh, porque, bueno, en primer lugar quiero saludarte, Catalina, ¿cómo estás? Hola Helmut, muy bien, muy bien por la invitación. Catalina es abogada de la Universidad de Chile. Quise tomar solamente 3 puntos: máster en Derecho Internacional y profesora, que creo que es lo que más me llamó la atención, porque hace unos días, unas semanas atrás, me llega una invitación a comprar un libro, que acá lo tengo, Los límites de la fuerza, mitos y verdades sobre los derechos humanos, y el amigo que me invita a comprar el libro y a leerlo, me dice: lo escribe una abogada. Y lo primero que yo dije: qué lata. Me imaginé un libro absolutamente denso, eh, con el lenguaje de ustedes, eh, y me sorprendí. Me sorprendí porque me di cuenta que era un libro escrito para cualquiera. Eh, pero antes de meternos en el libro, Catalina, estamos viviendo un momento histórico. ¿Cómo viste tú, más que ver, cómo viviste el comienzo de la Convención Constitucional? Hoy sí, yo creo que el domingo fue un día súper para recordar para el futuro, ¿cierto? Como qué estabas tú haciendo ese día. Yo tuve la suerte de que estuve en la mañana acompañando a algunas personas que son convencionales constituyentes a llegar bueno, a lo más cerca que uno como público podía Sí, llegar, porque uno no podía llegar mucho más allá. Y luego estuve un buen rato en las manifestaciones, todas totalmente pacíficas que hubo, por ejemplo, en la Plaza de Armas, hubo unas actividades muy bonitas, la verdad me sentí como de vuelta a los viejos tiempos, como marchas sí. con bandas y con chicas bailando habían ritos de pueblos originarios, había gente con familias, con niños, fue bien bonito, en verdad. Y claro, la instalación, después me fui a mi casa, por cierto, a verlo en la tele como todos. Y la instalación está tan llena de símbolos, ¿cierto? Como obviamente lo que pasó al comienzo y cómo eso en el fondo reflejó una forma súper distinta de hacer política o de funcionar que la que todos conocemos. Sí. Que la convención se interrumpiera, suspendiera su instalación para aclarar lo que estaba pasando con la represión policial, obviamente el tremendo manejo que tuvo Carmen Gloria Valladares, que creo que todos Sí. queremos que sea nuestra mamá o nuestra tía o nuestra profesora del colegio, ¿cierto? Como un liderazgo que yo creo que tiene que ver mucho con cosas que a veces uno identifica de los buenos liderazgos femeninos, ¿cierto? Un liderazgo que escucha las distintas visiones, que se adapta al momento, que no pretende llegar, oye, yo tenía que partir una ceremonia y la voy a partir a toda costa, ¿cierto? Sino como me doy cuenta que hay un problema, voy a escucharlo. Eh, y bueno, después lo que pasó ya con la elección de la presidenta Loncón, que creo que fue maravilloso, o sea, que ella partiera hablando en Mapudungún. A todo esto ahí aprendí que Mari Mari no se dice Mari Mari, es como Mari Mari, es como una Sí. pronunciación distinta que la que yo conocía. Yo creo que está cargado de simbolismos, pero no es puro simbolismo, ¿cierto? Porque si fuera una pura cuestión simbólica y estética no serviría de nada. Yo creo que es simbólico, pero también tiene un súper fuerte contenido político y un reconocimiento ya desde el día uno por parte de los demás convencionales de que los convencionales de pueblos originarios no están ahí para llenar un cupo, están ahí Sí. para tener un Ahora, cargo de liderazgo. Y todo eso yo creo que es muy bonito. Así que a pesar de todas las emociones de ese día, porque fue un día emocionante, todos estuvimos tensos en algún momento, nerviosos, inquietos, yo creo que al final fue un día precioso, un día de mucha alegría y de muchas buenas noticias. o sea, a mí me pasó, yo también estuve en la Plaza de Armas. Llegamos con un grupo de amigos y amigas
marchando con los familiares de los presos y presas de la revuelta. Y en ese momento, cuando empezamos a ser reprimidos, sin ninguna razón, porque nunca nadie entendió por qué nos empezaron a reprimir, y de repente alguien dice, se detuvo la inauguración de la convención, y fue un registro de, se detuvo por nosotros, se detuvo porque no nos pueden reprimir. Y eso nunca había pasado. Yo no tengo memoria de algo así. Comúnmente nos podían estar reprimiendo en la calle, pero el acto de lo que sea continuaba igual. O sea, no... Creo que tengo un registro de algo más o menos parecido cuando la Laura Rodríguez en la Cámara de Diputados da las espaldas al Parlamento y va a defender a familiares que estaban siendo reprimidos en ese momento en la gradería ahí del Congreso Nacional. Sería como lo más parecido. Sí. Sí, no, sin una duda pega es muy una forma muy emocionante. distinta, es una forma de reflejar un nuevo Chile bien distinta. O sea, para mí el mismo hecho de que en algún momento, yo creo que esto fue una mala decisión, hayan decidido comenzar y empezar con el himno nacional, con estos Sí, jóvenes de las orquestas juveniles, que por cierto, ellos no tienen ninguna culpa, ellos estaban yendo ahí exactamente. a hacer lo que les había. Pero esta idea de que, bueno, pongamos el himno de Chile y se van a callar. Y la verdad es que esa ya no es el país actual. No, El no. país actual no es uno que uno pueda callar poniéndole el himno nacional y pretendiendo que entonces ya como que se calma de nuevo la cosa. Entonces, yo creo que sin duda nos habla de que yo también lo miro en el fondo como esto va a ser difícil, esto va a ser un proceso complicado, va a ser largo, va a costar llegar a acuerdos, vamos a tener que mantener la calma de Carmen Gloria Valladares, como Sí. de escuchar, de calmar, pero yo estoy súper esperanzada después del resultado de las elecciones de la mesa y todo lo que ocurrió. Es esa mezcla entre sacar calma de Carmen Gloria y saber en qué momentos también se golpea la mesa y se dice, esto se detiene. O sea, porque hubo esa mezcla que fue muy interesante. Y con respecto al discurso que da la presidenta de la convención, y lo digo así porque hoy siento que es uno de los pocos cargos públicos que uno lo respeta. La presidenta de la convención a mí me hizo sentir una dimensión de un feminismo eh, con una profundidad de religiosidad. No digo de religión, digo con un sentido de religiosidad donde toma la universalidad, me hizo sentir a mí cuando habla de los cuerpos de niños y niñas que han aparecido en las tumbas en Canadá, cuando habla de las diversidades de nuestros pueblos, cuando nos incluye a nosotros, los chilenos, como un pueblo más, no el pueblo hegemónico, uno más que convive acá. Y nada, ¿qué voy a decir? Me puse a llorar, o sea, era inevitable, es una belleza de que uno dice, chuta, esto es de verdad, esto es de verdad Sí, un nuevo Chile. sí. Catalina, me gustaría entrar en tu libro porque tú hablas sobre ciertos mitos que existen sobre los derechos humanos. Me gustaría saber un poco qué fue lo que te llevó a escribir sobre estos mitos, eh, qué fue lo que te llevó a empezar a nombrarlos y a cierta forma desconstruir estos mitos. Sí, a ver, bueno, este libro, como muchos otros que se han escrito en el último año, es obviamente una respuesta a lo que pasó en octubre del 2019, Mm. porque en el contexto de lo que pasó en octubre, en el contexto de la represión policial, en el contexto de estos hechos horribles que conocimos como los de Gustavo Gatica o Fabiola Campillay, pero sabemos que son tantos más, ¿cierto? Esos son Sí. simplemente dos nombres, dos casos especialmente simbólicos, ¿cierto? Pero hay muchos otros. Este tema de los derechos humanos como que se volvió a tomar la agenda en Mm. nuestro país, que yo creo que hace tiempo que no se la tomaba, como que
Hace tiempo la agenda, la discusión pública eran otras cosas. Era educación, era pensiones, era, no tengo idea, otros aspectos, pero era particularmente esta idea de qué son los derechos humanos, quién violó los derechos humanos, quién es responsable por estos temas, etc. Pero con el estallido, la discusión de los derechos humanos como que volvió a aparecer, y ya no eran los derechos humanos en Venezuela, sino que era acá en Chile, sino que está pasando acá, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y ahí uno empezó a ver, yo empecé a ver, ¿cierto?, rápidamente como este concepto era súper manipulado, ¿cierto? ¿Y por qué es manipulado? Yo creo, porque es un concepto muy poderoso, ¿cierto? Nadie quiere estar en contra de los derechos humanos. Nadie quiere decir públicamente, me dan lo mismo los derechos humanos. Sí. Entonces lo que la gente hace es ajustar el concepto y decir, no, pero es que yo estoy preocupada de otros derechos humanos, de los derechos humanos de este grupo. O yo en realidad creo que esto no es una violación de los derechos humanos, porque sin duda yo creo que los derechos humanos son muy importantes, pero esto es delincuencia, esto no es derecho humano. O qué tanto derecho humano, ¿cierto? ¿Qué pasa con los derechos de la gente que vive en la zona o de los carabineros, todas estas cosas? Entonces empezaron a aparecer como todos estos que yo los llamo mitos, ¿cierto? Pero que al final son como tergiversaciones, manipulaciones del concepto de los derechos humanos, como de un grupo de personas que querían llevarse como los derechos humanos a su bando, como ellos tener la carta de los derechos humanos. Y lo problemático de como todas estas manipulaciones y todas estas tergiversaciones, no es que a mí me interese andar corrigiendo a la gente por la vida y como usar el concepto jurídicamente preciso. Yo creo que está bien que a veces las personas hablen coloquialmente, Sí. pero en el caso particular de los derechos humanos tenía un peligro adicional, porque lo que hacía al final era invisibilizar la violencia del Estado. Entonces cuando habían personas que decían, oye, no, pero ¿qué pasa con los derechos humanos de los carabineros? Lo que estaban haciendo era empatar un acto de violencia de un agente estatal, como un acto de un carabinero, que es una violación a los derechos humanos, con otras cosas que están muy mal también, pero son delitos, no son este tipo. Entonces, a mí me parecía que era peligroso este discurso manipulador, porque al final invisibilizaba, como disminuía la importancia de estos hechos tan graves que estábamos viendo, de que la policía estaba abusando de la fuerza. Y ahí nació la idea, ¿cierto? La idea de, oye, ¿por qué? Bueno, en realidad fue una idea directamente de la editorial, como ¿por qué no escribimos un libro donde expliquemos esto en términos simples? Y ahí agarrándome lo que tú decías al principio, de que los abogados tenemos mala fama, yo creo que con razón. Hagamos un libro en simple, hagamos un libro que explique estas ideas, pero que no sea un libro solo para abogados, porque libros para abogados sobre derechos humanos hay miles, o sea, mucho más detallados y por expertas y expertos mucho más renombrados que yo. Lo que yo quería era un libro que en el fondo todo el mundo pudiera leer y pudiera entender por qué estas eran manipulaciones, por qué eran mitos, y al mismo tiempo aprender qué son realmente los derechos humanos y por qué son importantes y por qué hay que protegerlos, etc. Catalina, tú haces un paso que a mí me parece sumamente importante. Pasas del mito a la manipulación directamente, o sea, tú consideras que hay sectores que en el fondo le van quitando, van manipulando y van quitándole peso, contenido a los derechos humanos. Sí, a ver, yo creo que hay dos tipos de grupos, diría yo. Yo creo que hay un grupo de personas que genuinamente no saben, y está bien que no sepan, y en el fondo hay muchas cosas que uno puede no saber, y hay personas que genuinamente no entienden mucho la diferencia entre las formas de violencia del Estado u otras, pero una vez que uno lo explica en el fondo y están dispuestas a entender, están dispuestas a escuchar. Y yo creo que eso existe y hay que asumirlo. No todo el mundo maneja estos conceptos con tanta familiaridad. Pero yo sí creo que hay otro sector que efectivamente acá hay intención. Y la intención es, porque al final lo que hacen es ampliar el ámbito de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, claro, si un carabinero le pega a un manifestante, es una violación a los derechos humanos, pero también lo es si el manifestante le pega al carabinero. Y también lo es si los manifestantes se ponen a agredirse entre sí. Y también lo es si es que se roba un local comercial. Y también lo es si si es que... rompen un torniquete. Claro, entonces, o si rompen un supermercado, o sea, un semáforo, perdón. Claro. Entonces, al final, si todo es una violación a los derechos humanos, la gravedad del concepto de violación se pierde.
Sí. Y al final todo tiene la misma gravedad. Y al final cuando todo es grave, nada es grave. Pues, ese es el problema. Eh, entonces yo creo que sin duda hay una intención de minimizar, de empatar, de tratar de bajarle, como en términos coloquiales, bajarle el perfil a las violaciones Mm. cometidas por el Estado. Y yo creo que en el caso de esas personas, porque muchas veces son personas que conocen el tema, hemos tenido autoridades que han hecho referencia a estos temas, hemos Sí. tenido académicos que siguen repitiendo estas ideas, yo ahí ya no creo que haya ignorancia, yo creo que hay una intención de tratar de minimizar lo que han hecho. Es que a mí me preocupa porque son justamente esos sectores, porque el que lo plantea por ignorancia yo lo entiendo. Vivimos en una sociedad donde la educación cívica no existe, no es un ramo, no hablamos de estos temas desde las escuelas, por lo tanto, o sea, los temas se han centrado en una sociedad neoliberal de intercambio de plata por bienes y servicios. Estos temas que son sustanciales no se conversan, pero cuando viene de sectores de gente experta o gente que por temas de motivación más ideológico va planteando, va corriendo, ampliando este sentido de los derechos humanos, llevándolo inclusive a objetos, Mm, a mí me parece gravísimo mm. porque me da la idea de que en verdad lo que se busca con eso es quitarle todo sentido a los derechos humanos. Mm. Ahora, yo quería... Sí, yo en el libro, solamente Dime. una idea, yo en el libro en algún momento digo, los derechos humanos al final son como un comodín, que Mm, te hace siempre como que lo usan como un comodín, porque dicen, yo también puedo usar el comodín de los derechos humanos. Entonces yo mm, también gano esta discusión, porque ustedes son los violadores, porque ustedes son los manifestantes que rompen en el fondo semáforo, o ustedes apoyan a los manifestantes que rompen semáforos. Entonces los violadores son ustedes, no nosotros, no nosotros. Y claro, eso es complejo, o porque, tú eres el que apoya determinado gobierno que viola los derechos humanos, aunque bueno, uno no... también, Claro, que es un así juego es. que es bastante, que es el, voy a ocupar una palabra tuya, es el comodín que se usa electoralmente para quitarle Sí, peso al contrario. Eh, absolutamente. a mí me llamó mucho la atención el otro día en el debate de la derecha que no se les preguntara sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile y al día siguiente a los candidatos del Frente Amplio y Partido Comunista los bombardearan con Venezuela. O sea, era una cuestión, hay una intención, más allá de lo que uno piense de los distintos candidatos, se nota que hay una intención política y Sí. de manipulación. Eh, Hay una parte que a mí, de lo que iba avanzando en el libro, que me llamó mucho la atención, porque yo soy de los que viene planteando hace rato de que existen los derechos humanos y yo no sabía cómo irlo describiendo, me he ido quedando claro ahora, que son estas violaciones a los derechos humanos que son carabineros reprimiendo, etcétera, pero hay una serie de otros derechos que, que son entendidos como derechos humanos y que nuestra sociedad adolece, pero que no son planteados así en el discurso, como son, por ejemplo, el derecho a la vivienda y digna, el derecho a la educación. Yo recuerdo el año 2005 haber estado en debates, cuando el 2005 recordemos que aún se peleaba por arancel diferenciado en las universidades, el 2006 cambia eso, y haber estado en debate y haber planteado la necesidad de avanzar en una educación gratuita, porque lo entendíamos como un derecho. Y nos decían, no, compañero, hay que ir al arancel diferenciado. Pero eso cambió en 2006, con la revolución pingüina ya nadie más habló del arancel. Se acabó. Se corrió el cerco, como decimos en Chile. Mm. ¿Cuál es la diferencia que existe entre este tipo de derechos, como por ejemplo a la Mm. vivienda, a la educación, con lo que hemos estado viendo desde el estallido en adelante,
como esta persecución sistemática de carabineros contra manifestantes. Sí, esa es lo que como tú cuentas, es algo súper real, y a pesar de que en educación se ha empezado a cambiar el paradigma, sobre todo después del 2006, después del 2011, el 2012 y todo lo que ha pasado en materia de educación, todavía como que nos cuesta considerar que el derecho a la educación es como lo mismo que el derecho a la vida, o el derecho a la prohibición de la tortura, o el derecho a la libertad. Porque estos derechos, los últimos que mencioné, la vida, la libertad, también ahí está la libertad de expresión, el derecho a voto, todos esos son los que llamamos derechos civiles y políticos, y los que algunos llaman como los derechos humanos como de verdad. Entonces, esos derechos tienen todos como ciertos aspectos comunes, por ejemplo, en general lo que obligan al Estado es a no hacer algo, ¿cierto? No matarte, no torturarte, no detenerte injustificadamente. Y son derechos que tienen que ver con nuestras libertades individuales, ¿cierto? Con el respeto a nuestra vida, etc. Y de hecho antiguamente se les llamaba, ya no se usa mucho esto, pero antiguamente se les llamaba los derechos de primera generación. Y en eso no había casi ninguna duda de que eran derechos humanos. Pero después venían estos otros, que se les llamaba de segunda generación, y el mismo nombre ya nos refleja como derechos de segunda, como estos son los que importan menos, de hecho por eso ya no se usa tanto ese concepto. Ahora se les llama más bien derechos económicos, sociales y culturales, que son estos, ¿cierto? La educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, que acá el Estado no tiene que solo no hacer, porque también tiene que no hacer, también tiene que no impedirte estudiar, también tiene que no destruir tu casa, digamos, ¿Ya? pero también el Estado pasa a tener obligaciones positivas, ¿cierto? Vas a tener obligaciones de establecer un sistema de educación, vas a tener la obligación de crear hospitales, vas a tener la obligación de crear un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas, eh, y como en el fondo, en general, muchos de estos van a requerir también más plata por parte del Estado, porque va a requerir en el fondo hacer todas estas actividades. Entonces ahí es donde algunos dicen, no, no, pero es que estos derechos son más bien buenas intenciones, son más bien como guías, como orientaciones. Y la verdad es que no, son derechos No. humanos igual que los otros. Son derechos humanos, de hecho, así como si uno se pone formalista, también tienen su propio tratado internacional, que es igual de obligatorio. Obviamente tienen algunas particularidades que uno puede entrar a discutir, obviamente, no se trata, por ejemplo, el derecho a la vivienda, no significa que el Estado le vaya a regalar casas gratis a todo el mundo, pero eso no significa que no exista, el derecho existe, y hay que pensar cómo en el fondo, por ejemplo, construir la nueva constitución. Pero efectivamente está mucho esa idea de como ya, pero derechos humanos son el derecho a la vida, pero estas otras cosas no, porque eso depende si el Estado tiene plata, eso depende de otros factores. Y yo creo que eso es no entender que también son derechos humanos, que tienen que ver con la misma idea de que todas las personas tienen derecho a un mínimo. Además tiene que ver con los otros derechos. Entonces yo, por ejemplo, si uno piensa, el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el derecho a la vida. Entonces si uno dice, no, es que el derecho a la salud no es realmente un derecho, bueno, estás afectando ese otro derecho que según tú sí es un derecho de verdad, como la vida. O la educación, por ejemplo, está obviamente súper vinculada con todos los derechos políticos, como el voto, la participación ciudadana, ¿cierto? El derecho a la libertad de expresión. Todos esos derechos son posibles de ejercer en la medida en que uno reciba una educación adecuada, ¿cierto? Entonces también la doctrina actual entiende, todo esto está súper interconectado. Sí. Entonces ya no vale hablar de derechos de primera y segunda. Son todos derechos que tienen sus particularidades, que tienen sus características, pero que todos van juntos, porque solo entendidos conjuntamente podemos en el fondo garantizarlos de verdad. Y más encima siento yo que son derechos, a ver, para mí los derechos humanos, al igual que la democracia, siempre lo he entendido así como un órgano vivo. Lo que entendía un griego por democracia en sus comienzos, que era una democracia que existía porque había esclavos. Eh, Exacto. claro, no es lo mismo que entendemos hoy por democracia. Hoy, si no hay procesos deliberativos, no es una democracia real. O sea, aquí voy, que son conceptos que van creciendo en el tiempo. Y por ejemplo, Absolutamente. cuando hablamos de vivienda, hace 20, 30 años atrás, era una casa chubby. Mm. Hoy, el derecho a la vivienda
implica no solo un metraje mínimo aceptable por cantidad de personas, también implica un entorno, implica Una las- ciudad, un derecho a la ciudad también, que es toda una discusión súper buena que hay justamente, ahora. justamente, que no es menor, implica ciclovías, implica acceso a educación cercana, inclusive hoy día que estamos muy probablemente a puertas de volver al voto obligatorio. El otro día conversaba con un amigo y me decía, bueno, entonces georreferenciemos dónde Mm, voy a votar, mm, porque es una falta de respeto que si yo vivo acá, me manden a la otra punta de mi comuna a votar. Entonces, sí. las cosas van cambiando. Cuando hablamos de educación, significa que todos tengan que ir al colegio. ¿Es solo eso? Hoy Mm. día parece que no es solo eso. Bueno, eso ha sido súper evidente en la pandemia. Bueno, de hecho, esta misma idea que tú dices tiene Mm, todo, o sea, está como que quizás tú lo dices como una intuición, mm, es jurídicamente súper correcto. De hecho, es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama la interpretación evolutiva de los derechos humanos. Los derechos humanos hay que interpretarlos como que evolucionan, y esta fue una cuestión que la Corte sacó a propósito de propiedad indígena, como ¿ya? hay que entender el derecho de propiedad en la Convención Americana de manera también evolutiva. Bueno, y esto en el caso de la pandemia ha sido súper evidente, pues, ¿de qué sirve derecho a la educación? ¿De qué sirve que el Estado ponga escuelas cuando los niños no tienen acceso a Internet para conectarse en la pandemia? Entonces Correcto. ahí surgen nuevos, a lo mejor 50 años no eran necesarias. A lo mejor en 50 años poner escuelas era suficiente, pero en la actualidad, sobre todo ahora específicamente en la pandemia, ha sido más evidente Sí, todavía, pero probablemente es el caso incluso sin pandemia. Un niño no tiene realmente, o una niña no tiene realmente acceso a la educación, al igual que el resto de sus compañeros, si por ejemplo no tiene un lugar donde conectarse a Internet para poder asistir a sus clases, para poder claro. en el fondo interactuar con sus profesores, con sus compañeros. Entonces, esa misma idea es súper importante entenderla, porque si nos quedamos con catálogos como viejos, nos vamos a quedar con, oye, claro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no menciona el derecho a Internet, entonces nada, no vale. O la Claro, Declaración Universal de Derechos Humanos, no vale. sí. Bueno, pero porque las cosas han cambiado también, pues, y han evolucionado y está muy bien que lo hagan. De hecho, una de las principales campañas que se ha levantado durante la cuarentena la levantó un chico, un estudiante de Arica, que fue Wi-Fi gratis, Claro. justamente a raíz de lo mismo. Inclusive en el discurso de la presidenta de la convención, una de las cosas que a mí me llama la atención es que con ese discurso sacaba el concepto de la tierra como recurso natural. Ahora es la madre tierra. Mm. Eso cambia radicalmente la mirada. O sea, seguimos evolucionando en la mirada sobre el mundo en que estamos viviendo. Y Yo también lo quisiera, hemos hecho en medio ambiente, por sí, ejemplo, con lo mismo de la madre tierra, como hace 10 años era como, oye, basta con que recicles tus plásticos, y ahora entendemos que hay nuevas formas de responsabilidad y hay nuevos compromisos porque tenemos que evolucionar también. Y yo creo que es súper importante entenderlo así, los derechos humanos no son una cuestión estática, no son una cuestión que se quedó en los libros del siglo XX, sino que sí. necesitamos actualizar, necesitamos apropiarlo, necesitamos también hacerlo local, hacerlo chileno, como qué particularidades de nuestra realidad también requieren esa actualización. Y yo creo que todo ese proceso es súper positivo porque al final va en mayor protección. ¿Y cómo vamos creando esta cultura de los derechos humanos? ¿Cómo avanzamos en esa dirección? Porque no, claramente no la tenemos o es muy incipiente. No, no la tenemos. Sabes que yo creo que yo pequé ingenua. Yo cuando pasó todo lo del estallido y uno volvía a escuchar estas cosas, yo como que pensaba, pero esto ya estaba superado, como que ya estábamos todos de acuerdo que no estaba bien torturar a personas, aunque hubieran cometido delitos, Mm. como yo pensé que ya estábamos todos claros que la violencia excesiva policial no se justifica. Y ahí uno se da cuenta que no, que a pesar de todo lo que pasó en la dictadura militar, a pesar de todo lo Mm. que hemos podido constatar como sobre lo grave que pueden ser los abusos del Estado, como que no se aprendió esa lección. Eh, entonces yo creo que es algo súper importante a pensar. Yo no tengo todas las respuestas, pero yo creo que, por ejemplo, cosas que son importantes son
bueno, primero como básico avanzar en memoria, porque sin memoria no hay educación en derechos humanos. Y eso, ojo, no es solamente la memoria de lo que pasó en la dictadura, sin duda, pero la memoria también de lo que pasó el 18 de octubre, eso también es memoria. Eso también en el fondo, y eso implica no solo enseñarlo, sino que implica toda una cuestión que yo espero que los candidatos presidenciales incorporen, de establecer en el fondo hitos como elementos de memoria, como que ayuden a recordar lo que ocurrió, a no olvidarlo, a que toda la ciudadanía en el fondo pueda participar en estos procesos. Y por cierto, también yo creo que derechamente educar a los niños, o sea, hay toda una idea de que educar a los niños en derechos humanos es como politizarlos, es adoctrinarlos, y la verdad es que la misma Convención de los Derechos del Niño habla de la importancia de que la educación de los niños incluya cuestiones de derechos humanos, incluya cuestiones de respeto a distintas culturas, de como amistad en el fondo entre distintas naciones. Pucha, que distinto sería nuestro país si a los niños se les educara desde chicos sobre la importancia de respetar la nación mapuche y sobre la inherente dignidad que ellos tienen y la igualdad entre todos. Y esas cosas no son adoctrinar. Acá nadie pretende que a los niños se les enseñe qué partido político es el bueno de la historia, pero los niños sí tienen derecho a aprender que ellos son inherentemente dignos, que el del lado merece respeto, aunque haga cosas malas, aunque incluso la gente que está en la cárcel, digamos, merece respeto, Sí. que los niños aprendan que somos todos distintos, pero que somos un aporte en nuestra, digamos, diversidad, que los niños aprendan desde pequeños y lo hacen mucho más intuitivamente que nosotros, que hay personas que a lo mejor no se identifican con un género o con otro, o que a lo mejor en el fondo tienen una orientación sexual distinta a la de la mayoría, y la verdad es que uno ve que los niños esas cosas las aprenden mucho más fácil intuitivamente que nosotros, más viejos, que recién las empezamos a entender más viejos, y son esas ideas súper simples que obviamente a medida que los niños y niñas van creciendo uno puede entrar a más detalles y puede enseñarles sobre memoria y sobre historia. Uno no va a partir hablando a los niños de 4 años sobre tortura, por supuesto que no, pero uno sí puede empezar a enseñar ciertas ideas y en el fondo como parte de un programa avanzado que termine, digamos, explorando temas más complejos. Yo creo que eso es súper importante. En otros países del mundo ocurre y es súper normal que los niños se eduquen en estas cosas. Es súper positivo también para que no pase esto de los mitos, ¿cierto? Para que todos entendamos que los derechos humanos los tienen todos, que el Estado tiene ciertas obligaciones para con nosotros. Lo importante que es que los niños, por ejemplo, sepan que no sé, pues que los agentes policiales no les pueden exigir ciertas cosas, que ellos tienen derechos, que ellos tienen derecho a ser escuchados, a hablar. Todas estas cosas yo creo que, o sea, creer que son ideologías es como no entenderlas realmente, porque no son nada más que algo que yo estoy segura que cualquier mamá, papá o cuidador estaría de acuerdo, que los niños aprendan sobre el respeto y la dignidad. Es así de elemental, ¿cierto? Y así de profundo. Pero en Chile no se da, en Chile es adoctrinamiento, en Chile es inaceptable, en Chile los papás ponen un grito en el cielo, se Sí. escandalizan. Yo creo que hay que avanzar para allá, de todas Pero, maneras. pero yo creo que los padres y madres se escandalizan porque ellos tampoco tuvieron ese tipo de educación. Sí, ese es el Obviamente, claro. problema. Inclusive un niño que es educado en sus derechos, eh, con un lenguaje acorde a su edad, etcétera, es un niño, una niña que frente a situaciones de la vida puede en verdad distinguir lo que es correcto a lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Mm? Y eso es en una sociedad que es bastante abusiva con las infancias, eso puede ayudar a ir superando esas instancias. Inclusive Absolutamente. a nivel intuitivo, y concuerdo totalmente contigo, uno va viendo cómo niños y niñas tienen mucho más asimilado que uno cómo vivir en diversidad. ¿Mm? Y no se hace ningún lío con que una persona sea homosexual, lesbiana. Es como, y como que no necesitas explicarle nada. Lo entienden, lo tienen mucho más asumido. El rollo lo tenemos nosotros,
y ciertas personas que yo siempre lo digo irónicamente, que creen que cuando uno habla de educar en derechos humanos, es que a los niños de primero básico les vamos a hacer leer el manifiesto comunista. Piensan una cosa así, o sea, que no tiene ninguna relación. Pero creo que es porque también es la respuesta de generaciones que no fuimos educados en derechos humanos. Tiene Sí. que ver mucho Yo con creo eso. que eso sin duda hay que pensarlo bien con especialistas, que yo no soy especialista Mm. en infancia, ahí tendrán que ver cuál es la mejor manera de presentarlo y como digo, yo me imagino que tiene que ser una cuestión progresiva en que uno empieza, tampoco uno va a partir en primero básico leyendo el informe Ballet, ¿cierto? Claro. Eh, pero yo creo que se puede, yo creo que uno puede pensar, hay modelos en otros países, lo que, claro, lo que dices tú es cierto, yo Mm. tampoco tuve ninguna de estas educaciones. Cuando yo estuve en el colegio, hablar de derechos humanos era ser comunista y estar hablando de cosas de la dictadura que se le decía gobierno militar, ¿cierto? Claro. Entonces, no tenemos mucha experiencia y eso hace que no sepamos cómo hacerlo. Pero yo creo que se puede hacer y yo creo que se puede hacer con los niños y ojalá también se pueda un poco, con distintas iniciativas y el libro obviamente tiene un poco ese objetivo también, Sí, podamos un poco nivelar a los adultos, a todos los adultos que no sí. aprendimos eso, como no darlos por perdidos, no es como, ya bueno, problema de ellos, sino como también buscar distintas formas en que los adultos puedan aprender estas cosas y mi libro es solo uno de muchos más, ¿cierto?, que hablan de estos temas y ahí el rol que tienen las autoridades, las que tienen los distintos organismos de derechos humanos también es súper importante en educar a los adultos también, que tampoco hay que olvidarlos, también son un porcentaje grande de la población Y y van son a estar acá y por un son los buen que, rato todavía. y ojo, que somos los que tenemos el poder en este momento. O sea, somos la generación que Claro. está en los lugares de poder, entonces no es menor. Catalina, hemos entrado de lleno en un proceso constituyente y hay una frase que no voy a decir que se escucha, porque uno mismo la ocupa harto, que es construir una constitución basada en derechos humanos. Los que somos estudiosos o hemos participado del proceso constituyente, en mi caso, yo empecé a participar del movimiento por la Asamblea Constituyente por el año 2007, más o menos, ahí. Entonces hemos sido Cuando parte se de decía este. que fumábamos opio. ¿Sabes qué? Peor aún. Hay una historia que en algún momento la podremos comentar, donde Carabineros me pregunta qué estábamos haciendo, y yo le digo, no, estamos promoviendo una asamblea constituyente. Y el Carabinero no me dijo nada porque no entendía de qué estaba hablando. O sea, siguen en sus cosas. O sea, la gente ni siquiera entendía, nos preguntaba si era un nuevo partido político. Con eso te digo todo. O sea, entonces, lo del Lope inclusive vino después. Ese caballero parece que tampoco todavía entiende mucho hacia dónde íbamos. Y- y- pero, pero hemos hablado de una constitución basada en derechos, siendo que siempre hemos tenido constituciones que han sido basadas o han sido la forma legal en que las oligarquías han mantenido sistemas de dominación, porque en el fondo han sido eso. ¿Y cómo podemos explicarle a la gente qué significa que una constitución política esté basada en derechos humanos? ¿Cómo lo podemos explicar? Y te lo pregunto a ti porque entiendo, y por eso recalcaba lo de profesor y lo vi en el libro, que en forma simple que podamos entender qué significa en verdad el poder construir este tipo de constitución. Sí, a ver, yo creo que los temas que planteas tú son súper interesantes y súper profundos, como esto de que dices tú, las constituciones hasta ahora han sido modelos de dominación. El derecho ha sido dominación, ha sido utilizado para, digamos, oprimir a unos por sobre otros. Y esta oportunidad nos entrega una cuestión que los estudiantes de derecho también aprendemos, de que el derecho puede ser dominación, pero también puede ser lo contrario, ¿cierto? Puede ser emancipadora. El derecho puede ser una herramienta, también en ese sentido, una herramienta para poner fin a esas formas de opresión.
Entonces yo creo que eso es importante saberlo, que el derecho tiene ese potencial, yo creo, emancipador, que puede en el fondo crearse un texto que rompa con estos esquemas anteriores de dominación. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que es una buena pregunta. Una cuestión para mí mínima es que los derechos humanos en esta nueva constitución no sean solamente una lista de supermercados. Eh, porque una lista, siempre podemos hacer una lista súper bonita y súper larga y poner 54 derechos, incluso las cosas que hemos conversado ahora, ¿cierto? El acceso a Internet, el derecho a la ciudad, obviamente todos los otros que ya conocemos, pero si la lista se queda ahí no sirve absolutamente de nada. No es más que una lista súper bonita y simbólica y a lo mejor vamos a aplaudirnos y vamos a decir, oye, qué linda nos quedó la Constitución, pero no tiene ningún contenido. Entonces yo creo que eso no basta. Obviamente tiene que haber una lista. También las listas son importantes, pero no son suficientes. Porque además tenemos que tener un par de cosas más. Tenemos que primero tener un mandato claro a los órganos del Estado a respetar los derechos humanos. Ya que su conducta, y ahí uno puede pensar cuáles son los mecanismos, y acá no me quiero poner latera, así que no voy a meterme, pero uno puede pensar cómo eso significa, pero que en su toma de decisiones tengan que considerar cuestiones de derechos humanos, que al momento de, en el fondo, aplicar la ley, tengan que también hacer lo que los abogados llamamos un control de convencionalidad, que es considerar cómo su conducta se conforma o no se conforma con las obligaciones en materia de derechos humanos. Yo creo que además hay que establecer mecanismos bajo los cuales esta lista súper bonita de supermercados se pueda, digamos, reclamar cuando es incumplida. Porque lo que tenemos ahora, por ejemplo, en la Constitución actual, es que solo ciertos derechos uno puede ir a un tribunal a reclamar, pero no todos. O sea, hay derechos primero que no están, tanto no pueden reclamar, pero hay otros derechos que están en la lista de la Constitución actual, pero uno no puede ir a un tribunal a reclamar cuando se viola. Y eso es lo que los abogados llamamos la judicialización de los derechos. Porque uno va a poder ir a un juicio, digamos, a un tribunal. Y yo creo que la nueva Constitución reconozca que los derechos tienen que tener mecanismos de judicialización. Y también estos derechos de los que hablábamos antes, que como que son de segunda categoría. Por ejemplo, en la educación actualmente uno no puede ir a un tribunal. Tú no puedes ir a un tribunal de justicia a presentar lo que llamamos un recurso de protección por una infracción a tu derecho a la educación. Pero, ojo, los dueños de los colegios sí pueden hacerlo invocando su libertad de enseñanza. Entonces es absurdo. Le damos un derecho a los dueños de los colegios y no le damos un derecho a los niños o a sus representantes, ¿cierto? Que su derecho a la educación sea violado. Entonces eso tiene que también estar. No nos conformemos con la lista de supermercados. Preguntémonos también cómo se van a poder en el fondo reclamar. ¿Vamos a poder ir a un tribunal? ¿Bajo qué circunstancias? Y eso obviamente hay que discutirlo. Uno puede pensar cuáles van a ser las mejores formas. Y obviamente todo esto va a tener que ir de la mano de una larga discusión legislativa posterior, ¿cierto? Porque la Constitución es solo el marco general. Entonces vamos a tener que ajustar nuestras leyes y nuestras normas a todo esto. Pero yo creo que esos 3 puntos, o sea, que haya una buena lista, pero que también haya un mandato a todas las autoridades a respetar los derechos humanos, y también que haya, en el fondo, mecanismos de garantía. Hay otras ideas que se han dicho que, por ejemplo, la Constitución tenga como principio fundamental lo que se llama el pro homine, un principio como pro persona. Entonces, que ante cualquier duda, ante cualquier discusión de como, oye, ¿cómo interpreto esto? Hay que interpretarlo pro la persona, en favor de la persona, siempre entendiendo una mayor protección, una mayor en el fondo, no en favor de las empresas, no en favor de, no tengo idea, los intereses de otros, sino en favor de la persona. Entonces, esos distintos elementos yo creo que ayudan a que no haya solamente una muy bonita lista, muy redactada, muy poéticamente, sino que tengamos realmente mecanismos para hacer efectivos esos derechos. Y a eso obviamente se va a sumar otras iniciativas legales, avanzar en educación, avanzar en memoria, en todas las cosas que hablábamos, pero yo creo que es fundamental que la Constitución tenga estos elementos como que los derechos humanos sean el eje de la Constitución, no solamente un artículo o 2 artículos, sino que sean un eje transversal en toda la Constitución que tenga, digamos, este elemento. ¿Y por qué? Bueno, porque la Constitución surgió en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Este proceso constituyente así nació, entonces no podemos ignorar eso.
no podemos decir como, bueno, da lo mismo, cuál es su origen, es ese. Por tanto, si la Constitución no se hace cargo de eso, va a tener un problema, digamos, serio de legitimidad y de hacerse cargo de, digamos, asumir la realidad del país. Sí, sí, y me queda claro algo que varios venimos planteando ya hace un tiempo, hace poco tiempo, que va a ser la importancia que va a tomar también el nuevo Congreso para dar una bajada real a esta nueva Constitución. Sí, Creo que hay un tema que absolutamente. no es menor, que va a ser fundamental. ¿Cómo va a ser la constitución de este nuevo Congreso y cómo va a dialogar, no con la convención, sino que más allá, con todo el proceso constituyente? Eh, Creo que me queda bastante claro con lo que tú dices, que esa bajada a este nuevo sistema legal que le dé, haga realidad la nueva constitución va a ser importantísimo. Mm. Catalina, hay un último punto que yo quería tocarte, que está de más explicar por qué la importancia para nosotros y que ha sido uno de los temas que ha atravesado de alguna forma la conversación, que es el tema de infancias. Y nosotros hemos visto, y cuando hablo de nosotros, hablo específicamente desde la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Chile, que de alguna forma los tratados internacionales sobre infancia en Chile no terminan de completarse, de cerrarse. Hay algo que hace que queden solamente en que decimos, sí, Chile suscribe al Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero no hay esa bajada, lo que hablábamos recién, esa bajada legal que permita que cuajen, quedan en algo bonito escrito acá arriba. ¿Qué es lo que pasa con eso? A ver, yo creo que hay hartas cosas. Bueno, de hecho, una cuestión súper notable en Chile es que pensemos todo lo que se demoró Chile en crear la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que era una cuestión que en el fondo, la Convención de los Derechos del Niño la ratificamos hace bastante tiempo, Sí. pero la Defensoría de los Derechos de la Niñez recién la tenemos hace algunos años, Sí. con un montón de dificultades porque tienen un presupuesto súper chico, son una organización pequeña, entonces digamos, más allá de, sin duda, el tremendo trabajo que han hecho todas las personas que ahí trabajan, igual son un grupo chico, ¿no? Hay un límite a lo que pueden hacer, no pueden estar, digamos, en todas participando. Pero también pasa un poco lo que dices tú, como que la Convención de los Derechos del Niño son como puras ideas súper bonitas sobre el derecho de los niños a ser escuchados, el derecho de los niños a etcétera, 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 pero nadie se lo toma en serio. Justamente. Eh, entonces, por ejemplo, en este mismo contexto del proceso constituyente, bueno, ¿qué pasa con las voces de los niños? ¿Qué pasa con la opinión? O sea, esta constitución les va a impactar mucho más a ellos que a nosotros. No nos olvidemos Es que el país para ellos. fue gracias a niños, a jóvenes, niños y niñas que saltaron torniquetes que estamos donde estamos. O sea, Absolutamente, absolutamente, ¿cierto? Entonces tenemos en el fondo una parte, o sea, los adolescentes en este país siempre han estado muy encima en los procesos, o sea, la misma revolución pingüina de la que sí. hablábamos hace un momento, eran puros adolescentes. Y tenemos en el fondo un grupo que tiene derecho a ser escuchado, que tiene derecho a opinar, que tiene derecho, y no vemos que eso realmente tenga un reconocimiento. Ahora, yo creo que estamos avanzando, porque por ejemplo, en este mismo caso de la convención, yo he escuchado hartas propuestas que se logren de hacer instancias de participación de niños, niñas y adolescentes, Sí. sea con cabildos especiales o con otro tipo de actividades, recogiendo su opinión, yo creo que eso es clave. Por primera vez nos estamos tomando en serio los niños tienen derecho a ser escuchados, porque en el pasado yo no recuerdo que jamás se haya considerado la opinión de los niños, niñas o adolescentes en nada, en ningún proyecto de ley que los involucraba, en ninguna, en el fondo, reforma, en ningún avance, en nada. Está todavía esta visión en Chile como muy adultocéntrica, como que el adulto le viene a decir al niño lo que tiene que hacer y el niño tiene que hacer eso, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es un tema. Disculpe, lo que es peor aún, el adulto dice lo que el niño quiere, sin Ah, preguntar, bueno, sí. sin preguntar a la infancia.
Eso es peor. Absolutamente. La voluntad de los niños está totalmente reemplazada por la de quien sea su cuidador. Y obviamente van a haber muchos casos en que los cuidadores tienen las mejores intenciones, pero van a haber casos en que no. Y van a haber casos en que los niños en el fondo, y sabemos que hay muchos casos en que los niños en el fondo no pueden expresar su voz a pesar de que están siendo oprimidos, están siendo maltratados, no están siendo escuchados, etc. Entonces yo creo que yo igual lo miro con aire positivo porque creo que pareciera que vamos al fin a un camino positivo, pero que ojalá no se acabe en la convención, sino que efectivamente las autoridades en el futuro consideren este tipo de cosas. Y, por ejemplo, hace un par de días un candidato presidencial hizo una actividad con niños, niñas y adolescentes. No lo voy a nombrar porque mi idea no es hacerle campaña a nadie, pero me parece una buena cosa. Sí, Dije, oye, qué bueno, como alguien, en fin, los escuchó y hicieron dibujos de qué es lo que ellos soñaban por un nuevo Chile, o sea, me pareció súper positivo. Y otra cuestión que también es súper interesante que ha estado en la discusión constitucional, por ejemplo, es esta idea del interés superior del niño. Sí. Que es una cuestión que hemos escuchado, que está como aparece de repente en los tribunales de familia, pero no está, y eso también viene de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces también ha habido varias propuestas de que, por ejemplo, eso debería ser un principio de la nueva Constitución. Ya no es la subsidiariedad, que es el principio que tenemos ahora, ¿cierto? Sino que son nuevos principios, y uno de esos principios es, por ejemplo, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, los órganos del Estado tienen que actuar considerando este interés superior. Y yo creo que eso es como al fin tratar de darle una bajada concreta a estos principios muy bonitos de la Convención, o la misma ley que ahora está en discusión y que está tan bloqueada sobre la ley de garantías de la niñez, ¿cierto? De nuevo, como que hay una idea de que tomarse en serio estas garantías es como estigmatizar a los niños, reconocer su autonomía progresiva, una cuestión tan básica, tan elemental. Reconocer que son sujetos de derecho. Sí, y que van asumiendo y que en el fondo, obviamente una guagua de un mes tiene bastante poca autonomía, ¿cierto? Depende en un porcentaje muy importante de alguien más, pero no es lo mismo un niño, un adolescente de 17 años, ¿cierto? Sí. Entonces, una idea tan simple como la idea de que los niños van adquiriendo esa autonomía y hay que respetarla, en Chile como que es ideología. Y a mí me parece una cuestión tan elemental, que esto significa que quieren como sexualizar a nuestros niños. Sí. Yo te juro que no, me cuesta entender cómo manipulan tanto una cuestión tan elemental, tan de sentido común. No hay que ser experto para entender que los niños tienen derecho a esa autonomía progresiva. Entonces yo creo que la convención también nos entrega una buena oportunidad. La convención misma, como con todos estos cabildos que ojalá se hagan, y ojalá que el nuevo texto constitucional incorpore algunas de las cosas que hemos hablado, incorpore el derecho de los niños a ser oídos, incorpore el principio de interés superior, incorpore temas de derechos humanos en la educación, que eso puede estar en la Constitución, por ejemplo, el derecho de los niños a recibir una educación en derechos humanos, el derecho de los niños al juego, que es una cuestión que ha impulsado harto la Defensoría de la Niñez y me parece súper positiva, como los niños en cuarentena no tienen derecho ni siquiera a ser niños. Eso es un derecho de los niños también, que es fundamental para su desarrollo. No se trata de que los niños jueguen porque nos gusta que jueguen, sino porque es importante para ellos también, para crecer, para socializar. Entonces yo creo que tenemos una buena oportunidad para de una vez por todas, todo esto que firmamos como país hace tanto tiempo, hace más de 30 años, bueno, realmente lo transformemos en realidad. Yo tengo esperanzas de que puede ser así. Mira, yo tengo una idea con respecto al tema de la Defensoría de la Niñez. Yo creo que el Estado creó una organización por obligación, porque tenía que hacerlo, a la cual no le dio poder político, no le dio poder económico, pero jamás previó que dentro de esa organización se iba a encontrar con una Patricia Muñoz. Eso fue lo que no lograron. Yo creo lo mismo. Y fue nada, soy un eterno agradecido. Yo por eso tengo tanta admiración por ella, porque yo creo que ella ha levantado el tema de la niñez con muy pocos recursos, como tú dices, muy poco espacio, capital político, muy poco staff. O sea, el equipo es súper chico, no tienen ni siquiera presencia en todas las regiones, tienen un par de personas en distintas macrozonas y todo el resto en Santiago.
Y ahí han estado levantando todas estas mismas ideas de las que hemos hablado, el derecho a participar en la Justamente. Constitución, apareció hasta Pedro Pascal diciendo que los niños tenían que ser escuchados en la Sí, nueva Constitución. Entonces yo admiro mucho ese trabajo, yo creo que habla de un equipo, no, obviamente no solo ella, súper comprometido con avanzar en esos temas, pero en serio, ya no más declaraciones públicas, los niños primero, porque lo llevan diciendo demasiado tiempo. sí. Y los abusos del Sename siguen ocurriendo, y el abuso eclesial sigue ocurriendo, y los niños siguen en el fondo siendo objetos de protección y no sujetos de No derechos sujeto de reales. derecho. Entonces, sí. Catalina, yo agradecer tu tiempo, te quiero agradecer tu libro. En algún momento me juntaré contigo para que me lo firmes, para que me lo Encantada. envíes, y dejarte invitada más adelante para que sería importante a lo mejor en otro momento volver a retomar este proceso constituyente que estamos viviendo, pero ya más avanzado, ir viendo cómo va Ver cómo vamos, claro. plasmándose, si vamos en una buena dirección o no. Darte las gracias y nada, un fuerte abrazo para ti a la distancia. Muchas gracias a ti, Helmut, por esta invitación y por medio de ti también mucho como aguante al trabajo tan importante que hacen en la red de sobrevivientes. Yo creo que también mucho de lo que hacen es en beneficio de los niños y niñas para que no les pase lo mismo que a ustedes también. Yo creo que es un trabajo Esa es la difícil, idea. Sí, sin duda es un trabajo duro, pero muy bonito y yo genuinamente los felicito mucho por lo que han hecho. gracias a ti. Y gracias a todos los amigos y amigas que nos están viendo en este momento. Un fuerte abrazo. Chao.